Él es sociólogo, columnista del periódico El Universal. Él escribe todos los jueves Los usos del poder. Léalo porque hoy vamos a hablar de lo que él escribió, pero claro, aquí en radio con otro lenguaje y según yo más a fondo. También es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una empresa de análisis político, de comunicación también. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Gracias. Relanzamiento del PAN. ¿Relanzamiento hacia dónde? Claro, yo creo que todos los que nos dedicamos a la reflexión política observamos con interés esta reunión del sábado pasado, en donde el presidente del partido anunció el relanzamiento de Acción Nacional. Y creo que para entrarle a ese tema es importante alguna contextualización histórica y recordarle a nuestros escuchas, a nuestros televidentes, que el Partido Acción Nacional nace en 1939, es decir, en el último tramo del general Lázaro Cárdenas, y que nace, yo casi diría, sin una vocación real de poder. Parecía que en el origen se trataba de un proyecto más ético que político, y sus dirigentes originarios ofrecían llevar la decencia al gobierno. Manuel Gómez Morín, por ejemplo. Manuel Gómez Morín, significativamente. Que fue el rector de la universidad. Que fue rector de la UNAM, sí, y creador del Banco de Crédito Agrícola. Un gran personaje, un abogado prestigiado, brillante, que no estaba de acuerdo con lo que se experimentaba ya para entonces, que era la corrupción de la clase gobernante. Ya sabemos que desde el triunfo de la revolución con Venustiano Carranza, la corrupción ha sido una constante. En los días de Carranza se hablaba inclusive de los carranclanes para referirse a esta clase gobernante corrupta. Con Obregón no se diga, Pepe. Permíteme compartir una anécdota a propósito de Obregón. Siendo presidente de la República, lo entrevistó un periodista español que se llamó Joaquín Blasco Ibáñez. Y lo narra Blasco Ibáñez en un libro que se llama El Ejército Mexicano. Entonces llega con el presidente y el presidente lo recibe con varios amigos suyos, seguramente colaboradores, y Blasco dice que le llamó la atención un poco el descuido del aseo del presidente, que lo explica porque había perdido el brazo derecho, entonces a lo mejor le costaba más trabajo rasurarse con la mano izquierda. Pero es conocida la manera en que Obregón utilizaba el sarcasmo y la ironía. Entonces, en algún momento en la entrevista le dice Obregón a Blasco Ibáñez: usted debe haber oído decir que soy un corrupto. No, mi general, ¿quién diría tal cosa? Sí, la gente dice que soy un corrupto, pero ¿sabe qué? Me quieren mucho, porque el mexicano cree que todos los presidentes robamos, y pues yo nomás tengo un brazo. Entonces, en vez de hacerle así es. Entonces, lo que Gómez Morín identifica es, este aborazamiento de esta clase gobernante y plantea a un partido que represente a las clases medias, a los sectores conservadores, católicos de la sociedad mexicana. Y eso va a ser el Partido Acción Nacional. Y en las primeras décadas de su vida, va a servirle al régimen político para aparentar la democracia. Era un partido que parecía expresar que en realidad en México había una lucha de partidos, cuando en realidad no era una oposición real, era una oposición simulada. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir de manera mucho más clara a partir de la década de los 80, en donde de manera paralela a la declinación del Partido Revolucionario Institucional, cuando los gobiernos del PRI empiezan a dar malas cuentas en todos los órdenes, cuando empieza la erosión de las bases de la estabilidad del viejo sistema político, en esa misma medida empieza a ascender el Partido Acción Nacional y empieza a ganar algunas presidencias municipales importantes, algunos puestos en el Congreso, y finalmente en el 89 les reconocen el triunfo en la gobernatura de Baja California con Ernesto Rufo Appel. Y ese ya es
el preparativo para lo que va a venir en el año 2000, que es la primera alternancia después de 71 años, pero al mismo tiempo va a ser la llegada de un panista epidérmico, que era Vicente Fox, que era tan panista que decía que todos los días usaba una camisa azul para que le recordara que era integrante del Partido Acción Nacional. Entonces, lo que tenemos en ese momento con el PAN es una paradoja, Pepe. Uno de sus grandes líderes, don Luis H. Álvarez, le dijo a los panistas en el momento en el que llegan a la presidencia de la República: nunca nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria. Y la gran paradoja es que al Partido Acción Nacional lo derrotó la victoria, es decir, llegan a la presidencia de la República, la frivolidad de la pareja presidencial, Fox con el debut de las botas de charol, con los supergerentes, con la pareja presidencial, etcétera, y luego el gobierno de Felipe Calderón, que según sus críticos patea el avispero y genera este nivel de violencia que en mi opinión tiene que ver con otras condiciones. Es decir, yo creo que vale la pena reconocer que en el último mes del gobierno de Vicente Fox es cuando ocurre este hecho de terror en donde 5 cabezas ruedan en aquel antro Luz y Sombras en Uruapan, que nos muestran ya el nivel de penetración del crimen y el rebasamiento de ese crimen de los poderes municipales y estatales. Y entonces Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, acude al nuevo presidente Felipe Calderón para pedirle apoyo porque está siendo rebasado. Y ahí viene la lucha en contra del narcotráfico. Pero lo cierto, y creo que es la esencia de lo que debemos recordar, es que el PAN no resistió el poder. Es decir, que una vez que llega al poder ocurren cosas. Menciono, por ejemplo, lo que ocurrió con el famoso Corredor Azul. Es decir, una serie de municipios próximos a la Ciudad de México, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán, Tutitlán, Ecatepec, todos gobernados por panistas. Y esos gobiernos se dedicaron a robar. Recuerdo el presidente municipal de Ecatepec, que se fijó un salario de más de 400,000 pesos mensuales de entonces, que eran más de lo que ganaba el presidente Clinton de Estados Unidos. Entonces, esa nueva clase política panista, apartada de la mística de los fundadores, echó por la borda el prestigio del PAN. Y ahora Romero nos dice que lo va a relanzar, pero cuando revisamos el discurso de Romero, resulta que los únicos cambios que yo percibo son, número uno, las invocaciones a Dios. Entonces hay distintos momentos en el discurso, Dios, 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 Dios. En segundo lugar, la oferta de un partido abierto. Sí, sonaba el discurso de un pastor, ¿no? De alguien que estaba convocando a una iglesia. Sí, entonces, ¿qué es lo que termina al final de cuentas? Que el gran relanzamiento significa cambiar el logotipo del Partido Acción Nacional, lo cual nos dice varias cosas, pero subrayaría una, que la asesoría política en el PAN está siendo desplazada por los mercadólogos, por los especialistas en marketing. Y entonces lo primero que se les ocurre es cambiar el logotipo y ignoran, por ejemplo, que Coca-Cola, a lo largo de toda su historia, nunca ha cambiado su logotipo principal. Entonces, tenemos un partido que nos habla de un relanzamiento, pero que si acaso es un mover a su partido mucho más hacia la derecha. Y yo concluyo diciendo que para un panismo real, existente, de gente que quería que ese partido representara sus valores, hoy lo que prevalece es la frustración, la decepción, y yo creo que es muy malo para el sistema político que ese grupo clase mediero, conservador, católico, no tenga a un partido que lo represente, pero creo que no lo representa el partido de Romero. ¿Crees tú que el PAN, el nuevo PAN, el PAN relanzado, podría acoger bajo su manto a un empresario como Ricardo Salinas Pliego?
quien ha dado muestras de pues cierto interés en la política también. Sí, no lo he pensado, Pepe, pero me da la impresión de que estarían cercanos, sí, en ciertas líneas muy críticas, pero no lo veo así. Yo creo que Salinas sí es una figura a considerar, a darle mucha atención, porque la experiencia internacional nos dice que cuando crece el desgaste de un gobierno populista como el que tenemos ahora, la gente vuelve la vista hacia un populista de la ideología contraria como lo que puede representar Ricardo Salinas. Pero me da la impresión de que él estará esperando que alguna de las nuevas formaciones políticas que obtengan el registro le den la plataforma si es que finalmente se decide a ser candidato presidencial. Gracias, Alfonso. Gracias, Pepe. maestro. Gracias por venir con nosotros cada jueves puntual. Una pausa muy breve. Vamos a hablar del festival